Bien, hay polémica y sigue la polémica. En realidad no es primera vez que hablamos de esto, pero hay algunos cambios y sanciones por las propinas que se estarían cobrando en algunas peluquerías. Darinka Marcis nos va a contar más acerca de este tema. Darinka, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mira, para ser más concretos, el CERNAC ofició a dos cadenas de belleza, de peluquería, conocidas como Palumbo y Glam & Co, por proponer y consultar el 10% de la propina. ¿Y por qué esto se denuncia por parte de los y las consumidoras? Porque la verdad es que no debiese ser, en este caso, que se te consulte por el 10% de la propina. ¿Por qué? Porque se asume que cuando tú pagas un precio, que son bastante altos los precios de las peluquerías, está todo incluido en ello, ¿no? Es por eso que muchas personas han denunciado al CERNAC esta acción por parte de estas cadenas de belleza, en donde al final de la boleta, en el total, le preguntan si es que quiere agregar este 10% de propina, por lo que genera molestia en muchas personas, sobre todo en aquellas personas que sí deberían recibir la propina, como lo son los garzones que trabajan en restaurantes, en cafeterías y en pubs, que sí tienen el derecho de sugerir el 10% de la propina. ¿Por qué? Porque se tergiversa finalmente lo que es dar esta opción adicional a los trabajadores. Vamos a revisar opinión por parte de las personas. Nosotros estuvimos ayer reporteando este tema y la verdad es que hay opiniones divididas, y está bien, porque hay gente que dice que sí daría propina en las peluquerías, otra dice que no corresponde, pero finalmente queda a decisión del consumidor. Pasemos a revisar esas palabras. Incómodo, y a veces uno, como tú llevas la plata para tu servicio y te están agregando un costo adicional que no lo tenemos presupuestado. Así que yo creo que no debería ser. Yo creo que no corresponde porque tú estás pagando por un servicio que ya cotizaste, entonces yo creo que es de más pedir un servicio, está como el restaurante, pasa lo mismo. No he dejado la propina porque me parece que si pago un precio exorbitante, debe estar incluida la propina en el precio total. Es complicado este tema porque, a ver, evidentemente hay un montón de costos que a los comercios le han significado también un incremento. O sea, probablemente muchos locales como estos pagan arriendos mucho más caros, le han subido los costos, pero están tal vez cofinanciando el sueldo, endosándoselo a la clientela. Totalmente. Y yo creo que eso es injusto para ambas partes, para el trabajador y para el cliente, porque finalmente se está asumiendo por ambas partes el aumento del costo y el encargado, digamos, lo está flipeando, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y aparte, bueno, sabemos que no es obligatorio, es voluntario, pero quizás para que no sea una situación incómoda deberían hacer del propio cliente, en el fondo decir, oye, ¿sabes qué? Agrégame la propina porque lo quiero dar. Pero esa pregunta al final es una situación bien incómoda. A mí me pasó también en un local muy parecido a lo que estamos hablando ahora, era de un servicio de manos también, y me pasó eso y yo quedé como, oye, como que súper incómoda la situación, pero sin hacer del cliente quizás ahí sí, se entendería perfectamente naturalmente. Pero yo no sé, Darinka, si en el caso de estas peluquerías, porque ahí cambia la cosa, esa propina sugerida está cuando vas a pagar en la maquinita en la que tú pasas la tarjeta. Porque yo creo que ahí es más forzado, porque está dentro del sistema de cobro del lugar. Claro. Las máquinas, al momento de pagar con las tarjetas, te da la opción del 5%, 10%, claro. 20%. Es como en las bencineras. Y uno está acostumbrado a que aprieten el botoncito del 10%. Exacto. Ya. Es ahí cuando se cobra esta propina y te la preguntan. Pero para que no haya confusión, muchachos, acá si el consumidor quiere dar propina en el rubro que sea, la puede dar. Lo que es fuera de la ley, de la normativa, es que áreas fuera de las atenciones de restaurantes, de pubs, donde hay garzones y garzonas, no pueden exigirte o preguntarte el 10% de la propina, para que no haya confusión. La ilegalidad en este caso es que las peluquerías te están consultando por este 10%, pero uno como consumidor, si a uno le nace, en cualquier rubro, en cualquier área, uno puede entregar 10%, 15%, 20%, lo que usted quiera de propina. Pero lo que dijo la Natacha es sumamente importante.
Perdón, es que llegó un perrito acá a acompañarnos en el móvil, estaba muy Saludos a juguetón. Cachupín. Lo que dice Natacha es súper importante. Es que acá se genera una presión social cuando te consultan por este 10%. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que no, le estás diciendo a la persona entre líneas que su servicio no fue bueno, cuando realmente no fue así. Entonces, ¿qué hace uno? Acepta dar este 10% adicional. Quiero que pasemos a revisar palabras por parte de una abogada en donde explica esta delgada línea entre quienes deben pedir o solicitar esta propina y quienes no. Revisémoslo. El empleador tendrá la obligación de sugerir un 10% de propina al cliente, la que en ningún caso es obligatoria y este puede manifestar su voluntad en el sentido de no pagarla. Por lo tanto, aquellos establecimientos que estén dedicados a otro rubro y estén exigiendo la propina al cliente o incluso sugiriéndola, estarían contra de lo que establece la ley. Ya, ¿qué pasa con la postura que tiene el CERNAC el día de hoy, que está oficiando a estas dos cadenas de peluquería y de belleza? Bueno, se va a tener que hacer una investigación en base a las centenares de denuncias que han recibido por la pregunta del 10% de la propina, este cobro adicional. Pasemos a revisar esas palabras. Hemos oficiado a estas peluquerías de manera tal de que nos informen las razones por las cuales están sugiriendo estas propinas, por qué razón lo están haciendo, cuál es el amparo legal que según estas peluquerías tendrían para cobrar este estipendio, y estamos esperando entonces la respuesta. Y aquí hay que ser muy claros, la ley solamente permite el pago de estas propinas cuando hay un servicio adicional prestado a través de garzones que prestan un servicio personalizado al consumidor. En sencillo, muchachos, aquellas personas que pueden sugerir la propina son los garzones que trabajan en el rubro de la alimentación, o bien aquellos bomberos en las bencineras que adicionalmente, por ejemplo, nos limpian el vidrio, en fin, hacen otro tipo de trabajos. Aquellos que no pueden sugerir la propina son todos aquellos que están fuera, finalmente, de ese rubro, en donde se considera que cuando tú pagas, por ejemplo, 30.000 pesos por un corte de pelo, está todo incluido en aquello. Es por eso que el CERNAC en este caso va a investigar lo que está pasando en ese rubro, muchachos. Sí, sí, oye, de verdad, cariño a toda la gente que trabaja en las peluquerías. No se trata de un comentario de apretado o amarrete, no. Lo que a mí al menos me pasa es que estas cosas se comienzan a instalar, ¿verdad? Entonces, me imagino que se transforma en una herramienta de negociación cuando contratan las personas. Mira, te vamos a pagar el base más propina. O sea, le endosan ya y se instala que ese 10%, bueno, de hecho cae en un pozo común que después se distribuye por partes iguales al personal. ¿Me entiendes? No es como a una persona en especial que te dedicó una atención distinta, dedicada, tú lo premiabas con una propina, ¿no? Acá es un pozo común, generalmente. Entonces, bueno, me da la impresión que se empieza a instalar en distintos servicios. Darinka, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día.